Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy les traigo una historia realmente interesante que creo que les va a gustar mucho. Trata sobre la niebla y sobre lo que pasa cuando es muy espesa, ¿no? Los dejo con la historia. Mi esposo Chris y yo nos mudamos a Dakota del Sur el año en que nuestro hijo mayor cumplió 6 años. No fue una decisión fácil. Yo tenía una carrera en la costa este, pero ambos teníamos familia en el medio oeste. También era parte de una promesa que nos habíamos hecho cuando nos casamos. Queríamos criar a nuestros hijos con el tipo de vida de pueblo pequeño que nos había convertido a los dos en lo que éramos. Las grandes ciudades son geniales para el trabajo, los estudios y la diversión, pero no tanto para las noches tranquilas de sábado y las viviendas accesibles. Intentamos empezar con toda la actitud. Habíamos ahorrado para una casa barata en una calle muy bonita. Nuestros vecinos eran en su mayoría personas mayores, así que eran fáciles de impresionar. Solo tenía que aparecer con los niños dando vueltas alrededor de mis piernas y veía cómo se le iluminaba el rostro a un vecino tras otro. No hizo mucha falta para que nos sintiéramos bienvenidos. Chris tenía un primo en el pueblo que le presentó a todo tipo de amigos. Antes de que me diera cuenta, él ya salía a jugar billar después del trabajo o a hacer pesca con imán. No estaba enojada porque él saliera. Él hace la parte que le toca en la casa y con los niños. Creo que estaba más que nada frustrada por lo fácil que se le daba hacer amigos. Solo tenía que apoyar a los Vikings y alguien ya le estaba invitando una cerveza. Para mí, era un poco más complicado. Tenía un trabajo de medio tiempo en el departamento de licencias, pero la gente realmente no iba ahí a socializar. Hasta que, conocí a Mallory. Mallory o Mal, vivía a 4 casas de la nuestra. La conocí un día cuando llegué a casa del trabajo. Acababa de tocar el timbre y no esperaba que alguien se estacionara en la entrada detrás de ella. Era bajita, un poco llenita, y tenía una trenza que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Tenía esta sonrisa con la que no solo movía la boca, toda su cara se arrugaba. Era como si pudiera sonreír con todo el cuerpo. «Hola, vecina», exclamó saludándome con la mano. «Escuché unos rumores salvajes de que otra mamá se había mudado por aquí». «Bueno, me temo que todo es verdad». Le estreché la mano y ella me ayudó con las compras del supermercado. Tenía 3 hijos propios y era ama de casa. Su esposo trabajaba en la escuela local, así que había una gran probabilidad de que tuviera que educar a mis hijos algún día. Terminamos pasando gran parte del día juntas, hablando sobre el vecindario, nuestros hijos y las carreras profesionales que habíamos dejado de lado. Ella había trabajado en marketing para una cervecería, haciendo principalmente diseño gráfico. Todavía hacía algo de eso como un trabajo desde casa, pero era más que nada un ingreso extra. No podía creer que yo tuviera el tiempo para mantener un trabajo formal, pero mucha gente estaba batallando para llegar a fin de mes. Cada centavo ayuda. Creo que lo peor de todo es el aburrimiento. Me aburro de ser siempre lo mismo. Las mismas paredes, los mismos sonidos, la misma gente. A veces desearía que la vieja amargada de enfrente estirara la pata solo para poder ir a saludar a la gente que venga a recoger sus cosas. Eres terrible. ¿De verdad es tan malo? Sí, por Dios, sí. Que esto te sirva de lección. Sal de la casa, un trabajo, un pasatiempo, un amante, lo que sea que tengas que hacer. No dejes que te dé el delirio del encierro. Me imagino que salir por el mandado no te está funcionando. ¿Estás bromeando? Distribuyo mis compras para poder ir a buscar un poco cada día, lo que sea con tal de estirar las piernas. Bueno, sin ofender, pero espero nunca ponerme así. Oh, yo también lo espero ahora. Me ofreció la mano con una mirada sincera. Seamos mejores amigas para poder vivir a través de ti. Ok, trato hecho. Nos dimos un apretón de manos.
Intentamos mantener la cara seria y ninguna de las dos se soltó sino hasta que estallamos en risas. Finalmente, había hecho una amiga. Mal y yo nos llevábamos sorprendentemente bien. Mi hijo mayor tenía casi la misma edad que el menor de ella, y los dos se convirtieron en mejores amigos de la noche a la mañana. En un par de semanas ya habíamos compartido cenas familiares, pijamadas y guerras de globos de agua en el jardín trasero. Pude conocer al esposo de Mal, Oli. Era un tipo bastante agradable. No es precisamente la clase de sujeto con la que mi Chris sale a pasar el rato, pero era lo suficientemente ameno como para tenerlo cerca. Una noche, toda la familia estuvo invitada a su casa. Mal y Oli querían organizar una cena formal. Habían instalado esta enorme pantalla de proyector en la sala con un montón de juegos de fiesta para los niños. Fue un éxito instantáneo. Mal preparó espagueti con albóndigas casero, lo suficientemente sofisticado como para llamar la atención, y lo bastante bueno como para ganarse a los niños. Mientras ellos jugaban, Chris y Oli pasaron un rato en el jardín, discutiendo quién sabe qué. Cuando Mal y yo finalmente tuvimos la oportunidad de platicar, nos acomodamos con una copa de vino. ¿Sabes? Hay cosas raras pasando en el mundo. ¿Te gusta el true crime? Vi Making a Murderer, dije con un encogimiento de hombros honesto. No es realmente lo mío. ¿Y las cosas de terror? Casas embrujadas, posesiones, cazadores de fantasmas. Bueno, para reírme un rato, sí. ¿No lo crees? No lo sé, le dije regalándole una sonrisa irónica. No tengo tiempo para pensar en eso. ¿Así que de verdad puedes decir que nunca has visto nada que no puedas explicar? Bueno, podía y no podía a la vez. Todos tenemos un par de historias a las que no les encontramos sentido. Una sombra fuera de la ventana, un sonido extraño transportado por el viento, un girasol que se volvió azul cuando lo arrancaste, o un camión pasando sin nadie en el asiento del conductor. A medida que a los niños se les bajaba el subidón de azúcar y la casa se silenciaba hasta volverse un susurro, Mal y yo terminamos en el jardín terminándonos nuestra tercera copa de vino blanco, hablando en voz baja. Chris ya se había llevado a nuestros hijos a casa para que durmieran, mientras Oli se aseguraba de que los otros se prepararan para ir a la cama. Hay una cosa en específico de la que no dejo de escuchar. Pero no es un chiste. No puedes tomártelo así. ¿Lo prometes? Sí, claro. Es la niebla, dijo apuntándome con el dedo con complicidad. Hay algo peligroso en la niebla. ¿Qué? ¿Como Bigfoot? No es un chiste. Esto no es solo un cuento mío. Realmente hay algo en la niebla. ¿A qué te refieres? La niebla aquí se pone tan espesa por la mañana que, a veces, la gente se pierde, ¿verdad? En su mayoría ancianos o borrachos. Pero a veces la gente simplemente desaparece. Eso suele pasar cuando, no puedes ver nada. Está bien, solo una cosa. Busca lo que pasó en esta calle el 18 de julio, hace 6 años. Búscalo en Google. Verás a qué me refiero. No esperaba irme a casa con tarea esa noche, pero Mal me hizo prometérselo. Debo admitir que era un poco emocionante. Me sentía como si estuviera jugando a ser detective, llegando al fondo de algún misterio barrido bajo la alfombra. Supuse que ese era el punto. Antes de irme a dormir esa noche, busqué el artículo. Fue bastante fácil de encontrar. No había muchos artículos escritos sobre nada que estuviera ni remotamente cerca de esta calle. Era una nota sobre una mujer que había desaparecido la mañana del 18 de julio, en el punto más crítico de una niebla terrible que entraba desde el este. Lo que me sorprendió fue la persona desaparecida en sí. Una mujer joven de unos 20 y tantos años que recorría la misma ruta todas las mañanas. No era ninguno de los ancianos ni un borracho cualquiera. Era una corredora. No hubo testigos que lo hubieran visto fuera de casa esa mañana, pero sí hubo muchos que habían visto y escuchado algo más. Un testigo anónimo escribió: había alguien parado en el campo.
y simplemente no paraba de gritar como si su vida dependiera de ello. ¿Cree que era ella, la mujer desaparecida? No era la voz de una mujer, tampoco la de un hombre. No lo sé, sonaba como la voz de la propia niebla. El artículo terminaba con un dibujo hecho a mano de lo que parecía ser una persona caminando a través de los campos con un rastro de tentáculos rezagándose detrás. El texto en la parte inferior decía: interpretación artística. Durante los siguientes días, Mal y yo nos mandamos mensajes de texto de un lado a otro sobre todo. Seguía haciéndole preguntas como quién era la persona desaparecida y qué sabía la gente sobre lo que había pasado. Ella fue sorprendentemente honesta al respecto. La teoría principal era que había sido atacada por uno de sus exnovios. Después de todo, mucha gente sabía sobre su caminata matutina. No sería tan difícil armar una emboscada. Otros no estaban tan seguros. Había habido otros casos en los que la gente había desaparecido en la niebla. Había un artículo sobre un automóvil que fue dejado abierto de par en par en la carretera, sin nadie adentro. Se presumía que el conductor estaba desaparecido y habían abierto una línea de denuncia para el público. Mal me explicó que conocía a uno de los tipos que trabajaba en esa línea de asistencia, y más de una persona había llamado para reportar, entre comillas, a un hombre extraño en la niebla. Solo había un par de artículos que abarcaban 10 años, pero eran consistentes. Gente desapareciendo y testigos hablando de algo moviéndose en la niebla. Mal me explicó que había un par de personas del pueblo que se mantenían atentas a todo lo que pasaba y compartían pistas y avistamientos interesantes. Era una especie de vigilancia vecina digital improvisada, pero al haber tan poco movimiento por aquí, la mayoría de las veces terminaba convirtiéndose en un espacio para compartir memes y rumores. Me invitaron. No estaba segura de si aceptar o no, pero debo admitirlo. Tenía curiosidad, y ellos tenían mucho que decir. Había alrededor de media docena de personas publicando con regularidad. Estaba Mal, por supuesto, y 2 mujeres jubiladas que vivían al otro lado del pueblo. Había una chica más joven que trabajaba como peón de campo, y lo que parecían ser los únicos 2 hombres abiertamente homosexuales del pueblo, de unos 50 años. No tomó mucho tiempo encontrar las publicaciones sobre los llamados hombres de la niebla. Aunque solo había un par de artículos de prensa, existían varios rumores de los supuestos hombres de la niebla. Había avistamientos y, por lo que se veía, incluso un par de fotos. La mayoría eran solo imágenes de campos cubiertos de niebla, pero si mirabas lo suficientemente cerca, podías imaginar que veías algo ahí afuera. Pequeños bultos negros a la distancia. Podría ser un arbusto, podría ser una persona. Realmente gritan, había publicado uno de los comentaristas. Pero no grita como la gente, es algo diferente. Un par de días después, cuando tuve un momento para mí, le di una llamada a Mal. Terminamos hablando por bien más de 1 hora. En algún punto, la plática se desvió hacia el tema de los hombres de la niebla. Hay gente que realmente cree en estas cosas, ¿verdad? Sí, ¿tú no? Son solo historias y, bueno, fotos borrosas. Es difícil creer en eso. Muchas cosas son solo historias y fotos borrosas, pero eso no significa que no ocurran. O sea, es un poco de dar miedo, pero por favor, ¿monstruos en la niebla? Monstruos no, hombres de la niebla. Claro, eso. Mira, lo único que digo es que si ves algo, di algo. ¿Ver algo? ¿Cómo qué? Ay, por favor, solo mantén los ojos abiertos cuando entre la niebla. Fue a finales de julio, temprano por la mañana, cuando vi la niebla por primera vez. Iba de camino al trabajo, pero era difícil ver la carretera. La niebla se puso tan espesa que apenas podía ver lo que tenía justo enfrente. Después de pasarme casi una vuelta, decidí bajar la velocidad hasta avanzar a vuelta de rueda.
Hay un campo grande del lado derecho cuando manejo hacia el trabajo. Normalmente puedes ver a kilómetros de distancia, pero ahora ni siquiera alcanzaba a ver la orilla de la carretera. A pesar de ir arrastrándome, me las arreglé para que la llanta delantera cayera fuera del camino, y algo tronó. Planté el pie en el freno de golpe y, bueno, salí a revisar. Sí, una llanta ponchada. Genial. No tenía un gato, así que no podía arreglar la maldita cosa yo sola. Llamé a Chris y le pedí que viniera a ayudarme. No le importó. Si acaso, creo que eso le infló un poco el ego. Mientras esperaba, decidí seguirle la corriente a Mal. Saqué mi teléfono y escaneé la niebla buscando cualquier cosa que se viera vagamente humana, con la esperanza de captar un poste o algo desde un buen ángulo. Aunque no vi nada, sentí una extraña sensación en el pecho, como si algo se congelara dentro de mí, un dolor progresivo que me calaba hasta los pulmones. Y al levantar la vista de mi teléfono, me di cuenta de que, si bien no estaba viendo nada, definitivamente estaba escuchando algo. Algo en el campo, haciendo un tipo de sonido que nunca antes había escuchado. Algo rasposo y agudo, como el eco vibrante de un gemido lejano. Para cuando Chris llegó allí, la niebla ya se había disipado. No había nada en ese campo. Si hubiera habido algo, lo habría visto. Y como dije, estaba vacío por kilómetros. Había logrado grabar un video, pero no captó ese sonido. Se lo mandé a Mal de todos modos, esperando que ella pudiera sacarle algo. No pudo, pero estaba extasiada con la idea de que me estuviera tomando a los famosos hombres de la niebla un poco más en serio. Y aunque así era, su entusiasmo me resultó un poco desconcertante. Tenía la energía de alguien que está esperando que una aventura le caiga en el regazo, y yo no me sentía así. Lo que había escuchado allá afuera no era una aventura, era peligro, y no me gustó. A pesar de eso, Mal estuvo feliz de compartir lo que le mandé en nuestro grupo de redes sociales. De repente, mi experiencia ya no era solo una conversación entre amigas. Se convirtió en un foro abierto. Compartió el video y reenvió lo que yo había dicho. Fue un poco abuso de confianza, pero no me iba a enojar por eso. Tenía buenas intenciones y solo estaba emocionada. Ese es un buen problema que tener. Ahí es donde encontraron el auto, escribió la peón de campo como comentario en mi video. ¿Alguien tiene las redes de Harriet? Vive cerca. Tal vez vio algo. Harriet está en Florida visitando a su hermana, respondió otro. No la veremos en semanas. Chica nueva, ¿escuchaste algo? O sea, ¿realmente lo escuchaste? Estaban esperando mi respuesta. Escribí una, la edité, la volví a escribir y luego simplemente cancelé toda la publicación. Después de un debate conmigo misma, tomé el toro por los cuernos. Tenía que ser honesta, no solo con ellos, sino conmigo misma. Sí, definitivamente escuché algo. Durante los siguientes días estuve pegada al teléfono. Cada vez que tenía un momento para mí, estaba hablando con el Fogwatch, nuestro nombre no oficial para el grupo. Entre más hablábamos, más me reconocía en lo que ellos decían. El sonido que no era realmente un grito, pero que de cierta forma me recordaba a uno. Algo en la niebla que desaparecía junto con ella. Lo importante ahora era ver si alguien estaba desaparecido. Siempre alguien desaparecía cuando los hombres de la niebla andaban cerca. El viernes por la noche siguiente, cuando estaba a punto de irme a dormir, me empezaron a llegar notificaciones al teléfono. Cuando las leí, me empezaron a temblar las manos. Corrí a la cocina para mostrárselas a Chris, pero él apenas estaba prestando atención. Había un anciano desaparecido. Lo último que habían sabido de él era que estaba estacionado afuera de una gasolinera, a unos 10 minutos caminando de donde yo me había detenido aquella mañana. El Fogwatch entró en frenesí. Ya estaban inventando teorías sobre el origen de esa cosa allá afuera.
Hablaban de debilidades y fortalezas, formas de defenderse y de conseguir equipo para capturarlo en video. Mientras tanto, yo no podía despegar los ojos de la pantalla. A pesar de toda la emoción, y si dejabas de lado el entusiasmo, realmente había alguien desaparecido. Y esa persona se había esfumado a minutos de donde yo había detenido mi auto. Con hombres de la niebla o no, eso era aterrador. A medida que julio avanzaba hacia agosto, las mañanas de niebla se volvieron más comunes, pero menos densas. A veces se podía ver la niebla entrando sobre los campos. Podía verla perfectamente bien y nunca había ningún ruido. No es que no me detuviera a escuchar. Me orillaba a filmarla cada vez que la veía, solo por si acaso captaba algo. A veces me estacionaba a un lado de la carretera con los niños todavía en el auto, pidiéndoles que esperaran un minuto mientras mamá filmaba la niebla. A ellos no les importaba. Pensaban que era cool. Ellos también se detenían a mirar, confundiendo a la vaca ocasional con un monstruo que venía hacia nosotros. Aunque nunca capté nada en video ni volví a sentir algo similar a lo de aquella mañana, podía entender por qué la gente se enganchaba tanto con el tema. La zona tenía muchos espacios abiertos y la entrada de la niebla parecía salida directamente de una novela de terror gótico. Una manta blanca que se tragaba el verde de los campos y oscurecía las casas a su paso. Con razón la gente buscaba monstruos. El paisaje estaba prácticamente diseñado para esconder cosas a plena vista. Pero la vida siguió su curso lento y el Folkwatch se distrajo con la siguiente novedad brillante. Rumores sobre alguien que estaba envenenando a los gatos del vecindario y chismes sobre adolescentes rebeldes que destrozaban los buzones. Los hijos de Mal y mi hijo mayor se llevaban de maravilla. De vez en cuando se quedaban a dormir, desvelándose y jugando videojuegos. Oli se portaba como un campeón. Le encantaba inventar actividades para ellos. Cualquier cosa con tal de evitar que estuvieran suplicando por pasar más tiempo frente a las pantallas. Una mañana, cuando iba a recoger a mi niño, me detuve. Estaba solo un par de pasos de la puerta principal, pero no pude evitarlo. Algo me hizo parar en seco, y ni siquiera sabía por qué. Me llevé una mano al pecho y regresé corriendo a la casa, asomándome por la ventana. Tenía frío. Podía ver el vaho de mi respiración en el vidrio. Podía sentir la entrada de la niebla. No la niebla de siempre, la niebla inusual. Llamé a Mal. Ya está aquí. Mira hacia afuera. ¿No venías a recoger a tu niño? ¡Solo mira! Podía escuchar risas y el zapateo de pies pequeños en el fondo, mientras ella se acercaba a una de las ventanas. Casi podía adivinar a cuál, pero estaba demasiado lejos en la calle como para asegurarlo. Está más espesa, como cuando me quedé junto a los campos. No se ve tan mal. Solo espera un minuto. Está bien, nosotros vamos hacia allá. ¡No! No sé por qué solté ese no con tanta fuerza, pero algo dentro de mí estaba gritando que mantuviera a mis hijos bajo techo. Podía sentir el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. ¿Estás bien? Tú eras la que no creía en estas cosas, ¿recuerdas? Lo sé, es solo que... No lo sé. No sé qué está mal, pero no me gusta. ¿Podrías por favor mantenerlos adentro un poco más? Nos quedamos ahí, manteniendo la línea abierta mientras nos sentábamos junto a las ventanas. Yo en mi casa, ellas unas casas más abajo. Los niños pudieron percibir que algo en el ambiente era diferente. Se quedaron callados, preocupados. No importó que les dijéramos que todo estaba bien. Ellos se daban cuenta de que no era así. Una vez que la niebla envolvió nuestra calle, ni siquiera alcanzaba a ver a mi auto en la entrada. No me vas a decir que esto es normal. Esto parece menos una niebla y más una nube. Sí, ni siquiera puedo ver las sillas en el jardín. Coincidió Mal. ¿Escuchas algo?
¿Lo que sea? Solo alguien preguntando si puede comerse otro sándwich de jamón y queso. ¿Sabes a lo que me refiero? Allá afuera. ¿Algo? Hubo una breve pausa mientras ambas nos detuvimos a escuchar. Apoyé la cabeza contra la ventana, dejando que mi respiración empañara el vidrio. Estaba temblando. ¿Por qué demonios estaba temblando? Nos quedamos allí un minuto entero, dejando que la conversación se quedara en suspenso. Al mirar hacia afuera, podía imaginar todo tipo de cosas justo al límite de la vista. Tal vez algo parecido a una persona, tal vez algo más, algo que arrastraba tentáculos y gritaba con un pulmón alienígena. Cuando todo lo demás se queda en silencio, tu mente llena los huecos vacíos. Creo que hay algo allá afuera. De verdad lo creo, dije. Una vez que la niebla se disipó, salí de la casa. Podía ver a Amalia y a los niños viniendo por la calle, pero me tomé un momento para detenerme en la entrada. Mirando hacia el fondo de la carretera, alcancé a ver los últimos restos de la niebla desvaneciéndose. Mientras lo hacía, habría jurado que escuché algo. No tanto como escucharlo, sino sentirlo, pero había algo allí. El corazón me retumbaba en el pecho y los dedos se me estaban entumeciendo. Cuando fui invadida por un desfile de niños entusiasmados, la mayoría de mis preocupaciones se evaporaron ante las necesidades inmediatas. Mientras los metía a la casa, Mal se detuvo a ver cómo estaba. Traía la trenza a medio deshacer y el rostro arrugado en una mueca de preocupación. ¿Segura de que estás bien? Al voltear a verla, consideré simplemente asentir con la cabeza y dejarlo pasar. Pero Mal me lo estaba preguntando genuinamente. Esto no era un casual ¿todo bien? Era una invitación abierta. ¿Y si realmente hay algo allá afuera? No un monstruo de cuentos, no un Bigfoot. ¿Qué harías? Entiendo que estés preocupada, pero... No, Mal, escucha, solo sígueme la corriente. ¿Qué tal si hay algo allá afuera? ¿Qué harías? Miró hacia el suelo golpeteando el pie. Miró hacia la calle, luego volvió a verme y asintió con la cabeza. Primero, necesitaría pruebas, no un grupo de chat, pruebas reales. Ok, de acuerdo, consigamos pruebas. Molly y yo decidimos que nos tomaríamos el asunto un poco más en serio, aunque solo fuera para hacerme sentir un poco mejor al respecto. Hizo que Oli trajera una cámara de la escuela. Tenían una vieja que usaban para las graduaciones y las publicaciones de redes sociales. Yo busqué un par de tutoriales sobre cómo instalar cámaras de rastreo. Quería ver si podía conseguir una cámara térmica, pero incluso rentar esas cosas estaba muy fuera de nuestro presupuesto. Logramos poner en marcha algunas cosas. Mal instaló una cámara en su jardín apuntando hacia el bosque. Chris se las arregló para pedir prestadas un par de cámaras de rastreo a algunos de sus nuevos amigos del billar. Tomó algo de tiempo instalarlas, pero logramos montar un pequeño sistema de vigilancia improvisado. La próxima vez que entrara esa niebla, si había algo en ella, lo atraparíamos. Podía notar que el corazón de Mal no estaba realmente metido en esto, pero fue una buena amiga al respecto. No se quejó ni lo cuestionó. Si acaso, estaba preocupada por mí, pero hasta ahí llegaba. Es extraño lo fácil que habían cambiado nuestros papeles. Ahora ella era la que tenía los pies en la tierra, pidiéndome que no tuviera la cabeza en las nubes. ¿Acaso esto no había sido idea suya desde hace no mucho tiempo? ¿No había sido ella quien me arrastró a todo esto en primer lugar? Durante 2 meses enteros no obtuvimos nada, absolutamente nada. 2 meses de vida cotidiana como si nada estuviera pasando, como si nada me estuviera carcomiendo la parte de atrás de la mente, exigiéndome que considerara el peor de los escenarios, como si no hubiera la silueta de una amenaza, ya fuera un hombre o algo más. Esto era lo que el Fogwatch estaba considerando ahora, un hombre, algún tipo de, secuestrador o algo así.
Se habían alejado de la idea del críptido misterioso del hombre de la niebla y habían pasado a señalar con el dedo a extraños solitarios que vivían en las afueras del pueblo. No importaba que no tuvieran motivos y les sobraran las coartadas. Esta gente estaba programada para aferrarse a clavos ardiendo y su agarre era como una prensa. Yo no mordí el anzuelo, y Mal tampoco, y por lo visto nuestras cámaras menos. Una noche, los hijos de Mal vinieron a quedarse a dormir. Chris estaba tratando de ganarle a Ollie organizando una noche de películas de escalofríos, completa con bocadillos y juegos temáticos de terror. Yo ayudé aquí y allá, pero estaba claro que esto era lo suyo. No iba a dejar que un pretencioso aspirante a director de escuela eclipsara al hombre trabajador. A uno de los hijos de Mal se le habían olvidado sus lentes, así que decidí ser lo bastante amable como para ir a buscarlos, mientras ellos decidían con qué episodio empezar. Me envolví en un abrigo, me puse las pantuflas y me dirigí calle abajo. Entre más me alejaba de mi casa, más sentía algo. Al mirarme los dedos, podía ver que las puntas se me estaban poniendo blancas. Estaba temblando un poco. Los dientes me castañaban. Para cuando llegué a casa de Mal, mi corazón ya estaba latiendo a 1000 por hora. Podía sentirlo. Cuando ella finalmente abrió la puerta, entré corriendo y cerré de golpe detrás de mí. Está aquí, justo ahora, está aquí. ¡Hey, desacelera! ¿De qué estás? Se dio la vuelta mirando hacia el jardín. ¡Oh! Fue tan repentino. La niebla entró de la nada. Ya estaba cubriendo el jardín, pero era solo cuestión de tiempo antes de que cubriera la calle entera. El viento había estado soplando hacía solo un momento, haciendo que las ramas viejas crujieran y rechinaran. Ahora todo estaba en silencio, inmóvil. Revisa la cámara, solo por si acaso. Sí, dijo ella, asintiendo. Yo haré eso. Mientras ella se alejaba, su esposo entró caminando desde la otra habitación. Me saludó casualmente con la mano y se detuvo a mirar por la ventana. De miedo. ¿Qué pasa? Los lentes. Tu hijo... sí, los lentes, dije. Es cierto, todavía se está acostumbrando a ellos. ¿Quieres que vaya por ellos? Sí, solo dame un minuto. Puedo ir corriendo a dejarlos, no hay problema. Sacudí la cabeza, pero él ya se había puesto en marcha. Mal regresó, mostrándome una pantalla que había configurado para visualización remota. Mientras tanto, Ollie ya estaba a mitad de camino hacia la puerta. Le pedí que esperara, pero insistió en que no era un problema. Mientras tanto, Mal intentaba mostrarme la pantalla. No había nada en ella, pero sospecho que eso era exactamente lo que quería que viera. Seguridad. Estamos bien, dijo dándome una palmada en el hombro. ¿Ves? Nada. Ollie nos saludó con la mano mientras levantaba los lentes. Vuelvo en un santiamén. No sabía dónde mirar, pero sabía perfectamente que nada de esto me gustaba. Una parte de mí quería asentir y continuar con mi noche, pero otra parte quería gritar y arrastrarlo de vuelta dentro de la casa. La mano tranquilizadora de Mal en mi hombro hizo que me sentara en la barra de su cocina por un momento, mientras me invitaba a tomar una copa. Pero en el momento en que agarró la botella, se detuvo. El sacacorchos tintineó contra la barra, mientras ella levantaba la vista hacia mí con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Sientes eso? Sí, lo siento. Asentí. Nos levantamos y caminamos hacia la puerta principal. Ambas miramos hacia afuera viendo a Ollie caminar calle abajo con un par de lentes de niño en la mano. No tomó mucho tiempo para que la niebla lo tragara por completo. Segundos después, lo escuchamos. Ese grito horrible,
agudo como un alarido de muerte, como si algo estuviera gargarizando una palabra hasta convertirla en puro ruido. Mal salió por la puerta en un destello conmigo, pisándole los talones por un suspiro. Ni siquiera se molestó en ponerse zapatos. Estaba gritando el nombre de Oli, manoteando hacia el frente, esperando encontrar la cerca blanca que bordeaba la fachada de su casa. Si lograba aferrarse a eso, podría encontrar el camino sin importar qué tan espesa estuviera la niebla. Ahí estaba, ese grito otra vez, más cerca ahora. Una voz rota intentando recordar el balbuceo de un bebé. Yo estaba justo detrás de Moll, asegurándome de no perder de vista su caftán flotante. Con cada paso dentro de la niebla, podía sentir que los dedos se me entumecían y algo en mi pecho me dolía. Mis pulmones estaban congelando, haciendo que mi respiración se uniera al blanco de la niebla. Algo se movió más adelante. Desde la distancia parecía una persona, pero cuando te acercabas un poco más, te dabas cuenta de que algo estaba mal. Todo alrededor de los bordes de su silueta tenía este movimiento burbujeante y agitado. Burbujas creciendo y estallando, soltando bocanadas de humo blanco, como la forma de un hombre hirviendo, con el cuerpo obligándose a moverse mientras permanecía inmóvil. La piel le colgaba de los costados como papel tapiz rasgado, balanceándose al aire libre. No era solo un grito, era un estertor de muerte. No era solo un ruido aleatorio, era un llanto, el llanto más básico que reconocería en cualquier parte, en cualquier momento. ¡Mamá, mamá, mamá! Un par de lentes de niño tintinearon contra el suelo, mientras la forma frente a nosotras se disolvía, pieza por pieza. Estaba intentando levantar a Mal del suelo cuando me di cuenta de que no estaba respirando. Podía sentir el corazón en la garganta, pero no podía mover las manos. No había hombres de la niebla, no había ningún monstruo. Era la niebla misma, y había algo dentro de nosotras. El cabello de Mal se movía por sí solo, y podía ver algo retorciéndose bajo su piel. A mí también me estaba pasando. Ese frío doloroso en mi pecho llegó hasta mi corazón y pude sentir un miedo intenso, como si estuviera siendo observada fijamente por un depredador, como si algo me estuviera cazando. Algo dentro de mí se estaba tensando, preparándose para romperse como una liga. Agarré a Mal por los brazos y la jalé hacia atrás, lejos de la calle. Lejos de lo que fuera, hacia donde fuera. No me importaba qué hiciéramos ni a dónde fuéramos. Solo me importaba que no nos quedáramos quietas. Mi visión era borrosa y tenía problemas para cerrar los ojos. Algo en mi brazo izquierdo estiró la piel, como una burbuja de gas. Mal había gritado hasta quedarse sin aire en los pulmones. Apenas estaba consciente. Mirando a mi alrededor, solo podía ver el blanco de la niebla. Podía estar a 3 metros de una puerta o 30 metros en medio de la nada. No podía saberlo. La arrastré hasta que tropecé con una piedra. Me fui de bruces, colapsando en el suelo con ella justo a mi lado. No lograba que mis piernas se movieran. No iba a ningún lado. Me iba a quedar justo allí, en medio del jardín de alguien, y me iba a morir por algo que no entendía, algo que me estaba disolviendo. En ese momento, mientras veía humo y burbujas brotar del cabello y el cuero cabelludo de Moll, escuché un ruido escapar de mí también. Un ruido que ahora, finalmente, podía comprender. En ese momento de miedo, en ese único momento donde miras a la muerte a los ojos y ella te devuelve la mirada, solo estás suplicando por esa única cosa. Dejas que tus dientes castañantes formen las palabras por ti. Mamá, mamá, ayuda.
Mamá. No suena como un ruido humano. Es el sonido que haces mientras tus pulmones hierven y tu garganta se cierra. Recuerdo haber escuchado una puerta abrirse. Un anciano gritándole a alguien. Una anciana haciendo una llamada telefónica en pánico. Algo agarrándome mientras era arrastrada hacia el calor de un hogar. Mal va después, pero estaba inconsciente. No sé si estaba respirando. Alguien estaba intentando calentarnos, cubriéndonos con cobijas y agua caliente. Mi boca se movía por sí sola, mis dientes castañaban. Incluso entonces podía escuchar las palabras salir de mí como si fuera la cosa más natural del mundo. Mamá, mamá, mamá. Para cuando llegaron los paramédicos, estaba catatónica. Alguien le estaba haciendo compresiones torácicas a Mal. Vi sus labios moverse, justo como los míos. Estábamos diciendo lo mismo. Entré y salí de la conciencia mientras caras extrañas pasaban a mi lado. Rostros preocupados, algunos disculpándose y afligidos, otros horrorizados. Me llevaban en camilla por un pasillo y alcancé a ver mi reflejo en una cubierta de plástico brillante. Mi brazo tenía un color extraño. Uno de mis ojos no se cerraba. Se veía oscuro. Había agujas, bolsas de suero y luces. Algo me lastimaba la retina y luego se desvanecía a la distancia. «Vas a estar bien», dijo alguien, y había una mano sobre mi cabeza. Y por un momento les creí. De verdad les creí. Lo suficiente como para dejarme llevar y descansar. El daño se concentró principalmente en el brazo. Lo llamaron una reacción extrema. ¿Saben cómo algunas personas pueden asfixiarse solo con el olor de un cacahuete? Lo que me pasó a mí, médicamente, fue algo similar. También me rompió un vaso sanguíneo en el ojo, pero no fue ni de cerca tan doloroso como las muchas puntadas que tuvieron que darme para evitar que mi brazo se cayera a pedazos. Mal sobrevivió a la noche, pero estuvo en estado crítico por un tiempo. Tuvieron que afeitarle la cabeza. Lo peor se ensañó con su cuero cabelludo y la parte posterior de su cuello. Tendría que usar un collarín para asegurarse de que las puntadas no se botaran. Estaba en un lugar realmente malo. Nunca se vio igual sin su trenza. Después de que los médicos hicieran sus pruebas y explicaron lo que pasó, parecían estar tan perdidos como yo. No solo era algo que no habían visto antes, sino algo que no podían explicar. Parte de ello era una especie de reacción alérgica, que causó una liberación masiva de histaminas que resultó tanto en anafilaxia como en ronchas dolorosas. Pero había algo más, algo parecido a una infección bacteriana. La teoría con la que trabajaban era que una colonia de bacterias viajaba a través de las gotas de agua de la niebla, provocando reacciones alérgicas masivas en aquellos que eran sensibles a ella. Pero eso no explicaba lo que habíamos visto. Las alergias no disuelven a alguien en el aire, y sin importar la explicación, nadie podía decir qué le había pasado realmente a Oli. Fue declarado persona desaparecida, no muerto ni disuelto, desaparecido. No había forma en que el mundo aceptara que alguien simplemente se esfumara en la nada. Chris y yo nos mudamos al norte tan pronto como salí del hospital. Mal se mudó al oeste para estar con su familia. Ya no podía permitirse ser ama de casa y podría pasar mucho tiempo antes de que Oli fuera presuntamente declarado muerto. No habría pago del seguro hasta mucho después de que el daño ya estuviera hecho. Nos mantuvimos en contacto por un tiempo, pero yo ya no soportaba mirar el Folkwatch. Me daban ataques de pánico cada vez que llegaba una notificación, y Chris tomó la decisión ejecutiva de alejarme por completo de las redes sociales. Y honestamente, fue la mejor decisión. Ha pasado algún tiempo desde aquella noche en que Oli desapareció,
Y no sé qué me asusta más. Si el hecho de que existan fuerzas capaces de reducir a una persona a la nada, o lo estúpida que fui al dejarme fascinar por eso en un principio. Hay una razón por la que nos quedamos adentro cuando el viento sopla y la lluvia cae. Incluso los animales buscan refugio. Así que, ¿por qué somos los únicos que van a buscar en lugares donde no deberían? Pero creo que lo que más me aterra es ese sentimiento punzante que permanece. Que al final del camino, cuando esa certeza de la oscuridad venga a cobrar su cuota, sé muy bien lo que diré. Ya lo he dicho antes. Pudo haber sido lo primero que pronuncie y bien podría ser lo último. ¿Qué hay más natural que pedir ayuda? Mamá, mamá, ayuda, mamá. ¿Y qué tal? Les dije que era una historia interesante, buena y curioso. Una niebla que disuelve gente. ¡Buah! Creo que no hay mucha explicación. Como siempre, Saturday es un trabajo excelente y creo que se entiende a la perfección. No sé qué explicar. Solamente decir que no puede ser. Oli, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te fuiste? No puede ser. O sea, me caía bien, me caía bien. De hecho, fue a llevarle los lentes al niño. Ah, supongo que los que creían al comienzo dejaron de creer y pasaron por una situación que no debían. Pero bueno, esta fue la historia de hoy, sábado. Espero que les haya gustado, muchachos. Ya saben que ayudan mucho compartiendo, siguiéndome en mis redes sociales, que ahí encuentran Sebastián Echeverry, ahí me encuentran en Instagram, también en Facebook. Así que bueno, solo eso. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.